Muy buenos días, hermanos. Orando por nuestro querido hermano Ulises, que está enfermo hoy día. Y Gael está haciendo lo posible ahí para suplirlo, ahí con las notas y con todas las cosas, ¿no? Y con el sonido y todo lo que está haciendo. Doy gracias al Señor por Gael. Te felicito, Gael, por todo lo que has hecho. También pido oración por Alberto. Sigamos orando por su recuperación total. Hoy día tenemos un tema que es para mí siempre, como digo, es muy importante en mi vida y cambia mi entendimiento. Es sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios, y muchas veces nosotros no lo correlacionamos con la Navidad. Pero la verdad, la Navidad es realmente el acercamiento del reino de Dios a nosotros. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro al empezar: arrepentíos, que significa cambia de mente, metanoia. Arrepentidos no significa sentirse mal por los pecados, sino es cambiar la mente, no volver a pecar ni más. Ese es arrepentidos, ese es un cambio de mente. Nosotros lo hemos pasado más o menos a religión y nos sentimos, hacemos penitencia, nos golpeamos el pecho y nos sentimos mal de lo que hemos hecho. Pero el Señor dijo: si conocieres la verdad os hará libre, y es libre del pecado, o sea, libre de caer en el pecado. Porque si uno peca todavía es esclavo del pecado, pero el Señor vino y hizo eso, y eso es parte del reino de Dios. El no entendimiento del reino de Dios no nos va a hacer entender claramente lo que es nuestra vida en Cristo. Y Dios quiera que hoy día podamos aclarar ese concepto un poco. El Señor Jesucristo, lo primero que predicó, no predicó sobre dinero, no predicó sobre la iglesia, no predicó, sino predicó directamente a nosotros. Una cosa es que tú conozcas a Dios a través de la iglesia, y la iglesia te presente, digamos, el templo, la doctrina, te presente todo. Y otra cosa es que esta iglesia, que está basada en la palabra de Dios, te presente a Dios. No sé si me dejo entender, y es bien claro esto. Y el Señor Jesucristo vino a traer eso en un momento en que había, digamos, una iglesia, se podría decir una iglesia, o una religión que dominaba, que era la de los fariseos, la de los saduceos, que ustedes ya lo deben haber escuchado. Y cuando Jesús dice estas palabras, está rompiendo todo, porque siempre los fariseos, saduceos, era de ir al templo y de estar con ellos y escuchar solamente a ellos. Y él trata algo diferente. Tú te puedes acercar directamente a Dios. Y es más importante, por decirte, todos los que estamos acá conocemos al Señor. Hemos hecho algún día una decisión de conocer al Señor y hemos tenido esa revelación de Dios, lo que Jesucristo hizo en la cruz, y lo hemos conocido. Si usted no conociera eso, no más conocería la iglesia. Hace poco estuve leyendo el libro de la gracia, porque yo he escrito sobre la gracia bastante, pero para hacer eso yo leo bastantes libros de lo que pensaba, y no encontré ningún libro que definiera la gracia como yo la he definido. Por eso es que escribí sobre la gracia y he dado conferencias sobre la gracia en diferentes sitios. Y esta persona es Jensen, se llama Jensen, es un famoso escritor cristiano, ha batido récord de venta de libros y todas esas cosas, y él escribe sobre la gracia. Y él dice que escribe sobre la gracia porque nunca encontró una iglesia gracia, ni la predicación de la gracia, porque no entienden lo que es la gracia, y por eso él quería escribir sobre la gracia, y también se envuelve teológicamente y en un montón de conceptos, pero nunca da el concepto verdadero de lo que es la gracia de Dios. Y es bien difícil entender la gracia de Dios cuando yo trato primero de entender lo que es una religión. Cualquier sitio que tú vayas, cualquier religión que tú vayas, vas a tener que entender primero la doctrina y cosas así. Vas a tener que entender las reuniones, cómo se hacen, cuáles son las reglas, cuáles son los estatutos, qué sé yo, y te van a decir que todo se hace en orden. Pero ese orden lo puede dar Dios, porque Dios puede poner el querer como el hacer en tu corazón. O sea, lo más importante para mí no es traerte acá a la iglesia. Lo más importante para mí es llevarte a la presencia del Señor.
Y cuando estés con el Señor, decidas tú venir a esta iglesia porque tienes otros hermanos y quieres compartir con ellos y quieres ayudarlos a ellos también a crecer, ya sea como maestro, ya sea como pastor, ya sea como una persona que comparte el Evangelio o enseña el Evangelio. Pero es bien importante porque venimos a ser familia. El Señor Jesucristo empezó así, directo, fue algo directo, no fue a religión, sino dijo, arrepentidos, cambien de mente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y esto es lo importante del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo no es otra cosa que Dios hecho hombre. Ahora voy a ponerles algo para que tengan idea, porque he ayudado a muchas personas que he explicado, siempre me han preguntado sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios es el concepto que tenemos de aquel creador que ha hecho todas las cosas, que está en todas partes, omnipresente. Jesús es Dios hecho hombre. Dios decide hacerse hombre y pone un nombre Jesús y le llama hijo. No sé por qué, digamos, expresión, técnica, filosofía, él le llama hijo, pero es el mismo Dios. Y Espíritu Santo es Dios habitando en ustedes. Por eso a veces es muy difícil entender, porque al final cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? No tengo los genes de Dios. Sí tienes los genes de Dios y se llama Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en ti y no lo puede recibir el mundo, dice. Y esto no es de sangre, no es de carne, no es de deseo de varón, sino del mismo Señor, del mismo Dios. Por eso es tan importante entender, el reino de Dios trae muchas consecuencias. Y todo esto es posible y trae el entendimiento a través que Dios se hace hombre y comienza a hablar a todas las personas. ¿Quieren escuchar a Dios hablando? Muchas veces me han preguntado, pero yo quisiera escuchar a Dios hablando. Lean capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es el sermón del monte y está Dios hablando. No, ese es Jesús. Jesús es Dios. Y ese es el problema. A veces los judíos tienen ese problema de poder entender. Y muchas sectas como los Testigos de Jehová tienen problemas de entender que Jesús es Dios. Es muy difícil pensar, pero yo pienso que más difícil es poder entender el reino de Dios se ha acercado. Es más difícil que Dios tenga que hacerse hombre, bien importante, porque muchos creen que Jesús pues vivió y es muy especial cuando se hace hombre, tiene fuerzas por acá. Hay unos que lo pintan que apretaba pajaritos, los mataba y después los hacía resucitar. Hay libros que hablan de eso, o sea, es como que Dios nunca se hizo hombre, sino que fue medio hombre. Entonces, como medio hombre, nosotros no lo podemos imitar. Pero Él se hizo hombre. Y usted va a Hechos capítulo 10, 42, el Señor Jesucristo tuvo que recibir el Espíritu Santo. Si no, no hubiera sido hombre nunca. Y es bien importante entender eso, ¿no? Porque a veces cuando nos ponen Jesús bien alto, ya es imposible yo imitar a Jesús. Si me justifico, pues Jesús es Jesús, yo no soy nada. Pero la obra del reino de Dios es hacerte a ti como el Señor Jesús. Es hacerte a ti no en la misma categoría, en la misma alabanza, sino con todo el poder que tenía el Señor Jesucristo acá. Y si eres un cristiano que no entendió eso, vas a ser un cristiano que siempre va a vivir en debilidad, de pecado a pecado, de arrepentimiento en arrepentimiento, y nunca vas a poder dominar simplemente todas las cosas que Satanás pues te pone como tropiezo. Por eso empieza el Evangelio, cuando trata de hablar del Señor Jesucristo, de Dios hecho hombre, con una tentación a Satanás, pero venciendo, o sea, con un vencimiento, o sea, con una derrota a Satanás, porque él no cayó en pecado. Y el deseo del Señor Jesucristo, el acercarse al reino del cielo, de los cielos, y que tú pertenezcas, es eso, que tú llegues a esa relación con Dios, a esa perfección con Dios, y que seas hijo de Dios como Él. Y entender esto es un poco difícil, yo sé, porque lo he hablado con montones de personas, así como cuando hablo como doctor y veo a una persona, un cristiano que tiene años y años y es adicto o algo por el estilo, y es liberado cuando entiende su relación
con Dios. Qué importante esto, ¿no? Entender que el Espíritu Santo, que es Dios, mora en ti. Si Dios mora en ti, ponte a pensar, tú nunca caes en nada, porque Dios mora en ti. Aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Moisés, yo estoy contigo, Moisés. José, yo estoy contigo, José. Nehemías, yo estoy contigo, Nehemías. Josué, yo estoy contigo, Josué. Ese es el secreto. Y a veces no entender el reino de Dios es no entender que en este momento Dios está contigo. Anteayer, unos días antes, el día antes que partiera mi querida hermana Olguita Chaviano, ¿no? Fui donde ella y ella estaba ahí. Ella estaba durmiendo y yo la desperté y Marisol le preguntó si nos reconocía y dijo, por supuesto, y volvió a dormirse. Estaba bien débil. Entonces yo le pregunté, ¿me permites hablar con el Señor y hablar contigo la misma vez? O sea, lo que nosotros diríamos, ¿me permites orar? ¿No? Y entonces estuvimos hablando y orando al Señor. Y yo le dije a Marisol, yo creo que el Señor la está revistiendo. El Señor está haciendo su obra maravillosa. Porque nosotros siempre oramos para que las personas no mueran, ¿sí o no? Porque es lo único que conocemos. Pero si hubiéramos leído la Biblia, hubiéramos meditado en el reino de Dios y hubiéramos entendido que Jesús trae, Él dijo bien claro, yo he venido para que todo el que venga a mí pase de muerte a vida. Usted ya no muere, usted cambia. Me acuerdo que Heller, la señora que no oía, no, era ciega, no tenía voz, solamente se comunicaba con la mano, era algo increíble. Le dijeron una vez, le preguntaron una vez, señora Heller, dicen que morir es como pasar de un cuarto a otro. Y le digo, no, yo no creo eso, porque en el otro cuarto yo voy a hablar, yo voy a ver, ¿no? O sea, es algo increíble porque estamos yendo a la perfección. Digamos, si Olguita ha partido a la perfección, y ella podría entender todo lo que estoy hablando ahora del reino de Dios, y podría entender y darse cuenta que hay un Dios que es algo más grande que eso. Por eso a veces cuando nos acercamos, me acercaba a mi mamá cuando iba a fallecer, o mi hermano cuando falleció joven, o mi sobrino que falleció a los 29 años, pues nosotros es una tragedia, es algo increíble. Yo sé que el Señor hace algo. En el momento de las muertes, nosotros creemos que Dios no existe, pero eso es porque no hemos entendido el reino de Dios y que vino con el Señor Jesucristo. Cuando pasa algo así, es algo mucho más grande de que lo que nosotros nos podemos imaginar. Conozco una doctora que su hijo murió cuando tenía 18 años, fue atropellado. Y una pregunta era horrible, o sea, ese dolor nadie te lo va a quitar, o sea, ese dolor es tremendo. Pero ella entendió claramente que nosotros hablamos y predicamos de un cielo, hablamos y predicamos del reino de Dios, pero nunca vivimos el reino de Dios. Hablamos de la gracia, pero nunca practicamos la gracia. Solamente la conocemos en teología y en teoría, pero nunca es aplicada a nuestra vida. Y lo digo con toda honestidad, cuando entendemos el reino de Dios, vemos las cosas diferentes. Vemos nuestras vidas diferentes, vemos nuestras muertes diferentes. Lo que antes fue tragedia, ya no es tragedia. Y podemos entender cuando Pablo dice bien claro, está siempre gozoso. Orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Yo sé que la mayoría de nosotros siempre lo que trata de evitar es la muerte de una persona. Y hemos aprendido a hacer cadenas de oraciones, hemos aprendido a pedir todo para que no muera la persona. Yo siempre oro, Señor, dale la paz que necesita y Señor, hágase tu voluntad. Siempre oro. Ahora uno dirá, pero Dios resucitó personas, Dios levantó a Lázaro. Pero quiero decirte una cosa, Lázaro está con el Señor ahora. Lázaro no está con nosotros. Y yo siempre le he dicho a Lázaro, no le envío nada porque yo no quisiera morir 2 veces. No, yo con una es suficiente. Digo algo así para poder hacer un punto. Pero le digo con toda honestidad, aquel que está en Cristo nunca muere. Y esto es el entendimiento, esto es lo que trajo el Señor Jesucristo. Ha pasado de muerte a vida. A veces no lo entendemos.
todas las cosas nos ayudan a bien. Y el Señor quiere, en el verso 29 dice, o mencionó Romanos 8:28, en el 29 dice claramente, porque quiere que seamos como su Hijo. Por eso es tan importante entender al reino de Dios. Es tanto que en la oración que nos enseña el Señor Jesús, lo más importante, el tema más importante para Él al empezar es bien sencillo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué importante es esto? Es pedir que el Señor venga a tu reino. Pero muchos creemos nosotros que va a venir un reino, que va a venir el Señor Jesucristo, va a venir cabalgando. No, su reino vino con el Señor Jesucristo. Y el reino está acá, en este momento. Ahora, pero ¿cuándo podemos ver ese reino? Dos cosas tenemos que mostrar. Cuando en nuestra vida se hace su voluntad. Y se hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es cuando andamos en su voluntad. El reino de Dios es cuando entendemos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creemos que el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue morir en la cruz. Yo pienso que el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue Dios haciéndose hombre. Y después siendo obediente hasta muerte de cruz. Si no, lean capítulo 2 de Filipenses del 5 para adelante y van a poder entender eso. Dios haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Ahora, hay algo bien importante en el entendimiento del reino de Dios. Y yo siempre, porque pasas de teoría a una práctica. Pasas de simplemente palabras a algo real en tu vida. Cuando dices y lees en la palabra de Dios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana, ¿no? Que sea sobrehumana. Y junto con la tentación viene la salida, eso se vuelve práctica en tu vida. Eso se vuelve una realidad. Ves que vienen tentaciones, pero ves que Dios no permite que tú cedas a la tentación, sino juntamente te da la salida. Y esa es la base mía, porque es el reino de Dios. Porque el Dios no consiste solamente en leer versículos para aprender. Cuando la Biblia dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es una realidad. ¿Por qué sigo viviendo en el pasado? ¿Por qué sigue removiéndome a mí el cerebro del pasado? Porque no he entendido realmente que el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Y tenemos miles de personas que tratan de enseñarte miles de cosas, miles de métodos, pero no hay mejor método de aquel del Señor Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo. Y cuando nace nuevo, Él te va a poner una nueva mente, dice la mente de Cristo. Te va a poner unas nuevas emociones, nuevas relaciones. Estás en el reino de Dios. Y hemos visto algo, ya hablando de neurociencia, hemos visto algo. Cuando tú tienes la memoria actual ahorita. Suponte que te pasó algo malo ayer, ¿no? Lo que va a ayudarte es las nuevas experiencias positivas y buenas que recibes y van alejando ese algo que al final ya no lo recuerdas. Porque las nuevas cosas ya lo mandaron lejos. Por eso dice bien claro, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se han alejado, existieron, se han alejado y todo es hecho nuevo. Toda la relación con Dios va empujando ese pasado terrible, molesto, que se va a ir de tu cerebro, ¿no? Porque he tratado tantas personas como doctor que tienen traumas y traumas y traumas, pero el secreto es el entendimiento nuevo que tienes. Por eso la Biblia es bien clara, dice bien claro, y si conocieres mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libre, y es la palabra de Dios. Hay muchos que queremos hacer rituales, venimos, nos sentamos, hay muchos que queremos pues expresar, cantamos, hacemos miles de cosas, enseñamos, pero el secreto es la palabra de Dios. Es la constante comunión con Dios. Por eso siempre he aconsejado en la mañana, al mediodía y en la tarde. Hable con el Señor, lea la palabra de Dios. Llénese la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra. Es lo que te va a cambiar. Y no solamente es la espada del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino esa palabra hecha viva, esa palabra actuando. Y eso se le dice así, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y le dije bien claro, muchas veces leemos de gracia, pero no entendemos ni cómo practicar la gracia. Muchas veces leemos que del cielo, pero ni siquiera vivimos lejos del cielo. Muchas veces decimos que Dios me da poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la verdad que no puedo resistir nada. O sea, todo es palabras, mas no poder. El reino de Dios es importante entenderlo porque es cuando todos los versículos que hay en la Biblia, tú puedes decir, ese versículo se ha cumplido en mí. Todo lo que tú lees ahí, que soy embajador de Dios, yo soy embajador de Dios. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Soy nueva criatura, soy nueva criatura. Y ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del pecado. Todos los versículos que tú puedas encontrar, el reino de Dios consiste en decir lo que dijo, porque es lo primero que hizo el Señor Jesucristo cuando fue a una sinagoga. Leyó Isaías y dijo, hoy día se ha cumplido esta palabra acá. Se ha hecho real esta palabra. Y esa es nuestra vida cuando estamos en el reino de Dios. Decir, esto no consiste en palabras, es poder. Y una de las peores cosas que tenemos nosotros de dar un buen testimonio, ya sea como pastor, ya sea como hermano, ya sea como cristiano, ya sea como sea, es palabras, pero no es poder. Porque no ven en nosotros lo que ha hecho el Señor, el poder que Dios ha puesto. ¿Qué ha puesto el Señor? El fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Un amor incondicional. Es un gozo completo, unas fuerzas increíbles. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes ver montones de cristianos siempre alterados, siempre con miedo, siempre con ataques de pánico, que no puedo, porque no han podido entender el fruto del Espíritu Santo. Y no solamente, sino lo deseo para los demás. Y quiero que los demás lo tengan. ¿Y qué necesito para que los demás lo tengan? Lo dice el mismo fruto del Espíritu. Necesito paciencia. Si tú quieres trabajar con alguien, vas a necesitar paciencia porque va a caer y lo tienes que levantar de nuevo. Va a caer y lo tienes que levantar de nuevo. Pero también necesitas benignidad. Y benignidad es desear lo mejor para esa persona. No desear que te siga a ti, no desear que venga a tu iglesia, no desear que sea parte de tuya solamente, no, sino desear lo mejor para él. De repente el Señor tiene para él algo en China, pues. O tiene algo en Rusia, o tiene algo en Ucrania, tiene algo en una parte del mundo, pero a veces lo queremos tener cerca nomás. Y desear lo mejor para su familia, su matrimonio, para sus hijos, para todo. Y para eso Dios también nos pone bondad. ¿Y bondad qué es? Ayudar a que esa benignidad se cumpla. O sea, ese deseo que yo tengo. Si tú no tienes que comer y yo deseo que tú comas, entonces yo te invito, pues yo mismo te invito. He dicho ese paso el 17, si usted no tiene dinero, yo lo invito, pues. Yo lo invito, sean 100, 40 que quieran venir, yo lo invito. Yo lo invito. Pero la cosa es que es benignidad, porque yo quiero que usted esté con nosotros, o yo quiero que usted se goce con nosotros, y eso debe estar en tu corazón cuando invitas a alguien. Porque se acerca Navidad, Navidad es una fiesta familiar y usted es una familia para mí. Pero a la vez no tienes cómo, aparece la bondad. ¿Cuál es la bondad? Ven, mire, están cobrando $15, yo te pago los $15 para que tú puedas comer conmigo ese día. Eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y debe estar en todos los días de tu vida. No solamente el desear el bien, sino ayudar a la persona a que llegue a ese bien. Y lo último es bien claro lo que el Señor pone pone una fe que puede mover montañas. Una fe que te hace caminar donde nadie ha puesto el pie antes. Que te hace llegar a personas donde antes nada. Te hace ir a un hospital y cambiar totalmente ese hospital. Te hace ir a un pabellón psiquiátrico y cambiar ese pabellón psiquiátrico. Dios hace contigo cosas increíbles porque sabes que Dios está contigo y esa es la fe, que Dios está conmigo y cuando tú entras a un lugar, no entras tú, entra Dios porque Dios mora en ti. Y tú puedes hablar con Dios en ese momento y decir, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que quieres? Sea tu trabajo, sea tus estudios, sea todo, estás trabajando en algo y estás en una oficina, pregúntale a Dios en ese momento, Señor, ¿qué quieres que haga en esta oficina? ¿Hay algo más que quieres que haga? ¿O simplemente quieres que los demás vean mi amor incondicional, mi gozo y mi paz, Señor? La otra cosa es mansedumbre. Mansedumbre Dios la ha puesto y eso es no palabras, sino es poder. Y la mansedumbre es la humildad.
en no levantarse sobre los otros ni nada y considerar a todos más grandes que tú. Esa es humildad. Dicen que el más humilde que hubo fue Moisés. Y es bien importante, pero yo creo que más humilde que Moisés fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, pues, siendo rey, dijo bien claro: oigan, no me defiendan, guarden sus espadas, porque yo en este momento puedo llamar legiones de ángeles y que me defiendan. Pero es tan humilde que fue obediente hasta muerte, muerte en la cruz. Y esa muerte en la cruz fue por ti y por mí, para que tú puedas entender su reino. En la misma cruz, no sé si te acuerdas tú, con el diálogo con el ladrón, le dijo: hoy día mismo estarás en el paraíso conmigo, en el reino. Cuando venga tu reino, no, dice: no, hoy día mismo vas a estar en el paraíso conmigo. Y por eso es importante entender que esto no es algo moderno para Dios, o una creación de una religión, o una nueva doctrina en el reino de Dios. Ha salido la nueva doctrina del reino de Dios. No, este reino fue preparado por ti apenas el Señor creó el mundo. Desde la misma creación del mundo, así como creó todo ángeles y creó todo, el Señor creó su reino. Y personaje importante en el reino eras tú. Pero tú decidiste no ser parte del reino. Tú dices: yo nunca decidí eso, Adán lo decidió y tú eres Adán. Y si te pones a pensar, todos piensan como Adán. La mínima supervisión de Dios. Yo no quiero eso de que Dios todos los días, 3 veces al día. Imagínate que Dios siempre está conmigo. No podría ver películas, no podría hacer nada. Pues no, o sea, Dios siempre está conmigo. Tengo ahí marcación, como le llaman en el fútbol, ¿no? Marcación personal. O sea, Dios siempre está conmigo. Pero hay cosas muy bellas. Dios está contigo y sientes su presencia, pero sientes esa paz, ese amor, ese gozo que solamente Dios puede dar. Y esto viene con el entendimiento. Dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este reino no es una nueva doctrina, no es algo que se crea hoy día, sino es algo que tenemos que entender. Pero empieza a abrirse nuestros ojos con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la explicación de nuestro Señor Jesucristo, con el sermón del monte. No, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y estas, voy a terminar con esto porque para mí es muy importante que ustedes entiendan. Van a haber muchas personas que le van a decir: el reino está por acá, que va a venir, ya van a construir el templo, ya viene el rapto, ya podemos verlo. No, hermanos. La Biblia lo dice claramente, y le voy a leer esta parte para ver si usted lo puede entender claramente conmigo, y para que pueda entender que ya el reino de Dios está acá. Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, ya el reino de Dios está acá. El Señor Jesucristo, miren estas palabras, porque hay muchos que están: ¿cuándo va a venir? Que ya va a venir, que van a construir, que va a venir el rapto y nos van a llevar a todos y nos van a decir esto. Todo el mundo se mete en eso cuando hay problemas. Hay guerra ahora en Israel y en el Medio Oriente, Israel contra Palestina, en una guerra, y nosotros ya estamos diciendo: ya viene el Señor. Todo lo que está pasando es porque viene el Señor. El degollamiento de bebés por parte de Hamas y todo eso es que ya viene el Señor. El Señor sabe cuándo viene, y dice bien claro el Señor, preguntando por los fariseos, los religiosos, le preguntaban: ¿cuándo había de venir el reino? No vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí. Helo es aquí está o aquí está, ¿ok? Esa palabra helo es rara, ¿no? Yo cuando la leo me suena raro, porque no la utilizo casi nunca. Helo aquí o helo allí. Y dice: porque he aquí, el reino de Dios, ¿dónde está? Más claro, no canta el gallo. Es algo tan increíble que las personas no se han dado cuenta que tú, al confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó los muertos, tú eres parte del reino de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres nueva criatura. Tú eres creación de Dios, hechura de Él, para que andes en las obras que Él ha preparado. Y si lees su palabra y estás y entiendes su palabra, conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Y Dios quiera que pueda entender, porque al final
Navidad lo que marcó es la venida del reino de Dios. Dios quiera que haya podido entender eso hoy día. Y pueden aprender y copiar todos los versículos, y usted lo puede repetir, meditar y preguntar a otros. Mira, esto es lo que dice este pastor. ¿Qué les parece a ustedes? El reino de Dios está en nosotros. Pero lo que más me ha impresionado, me dijo una vez una persona cuando le estaba enseñando eso, es lo que usted ha dicho de que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y ese poder lo quiero yo. Acuérdense, el Señor Jesucristo, cuando iba a subir, le dijo, no se muevan. ¿Y qué dijo? Recibiréis poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia y por todas las cosas bellas que haces, Señor. Y esta Navidad que sea una realidad en nosotros, que tu reino está con nosotros, Señor. Que tu reino, Padre, ha permitido que hablemos contigo y te llamemos Padre. Y te podamos pedir, venga nosotros tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad en nuestra vida, Señor. Así como en la tierra, así en el cielo. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos por cada persona presente acá y cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Todo esto te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por venir. Y acuérdense, el próximo domingo es el almuerzo. Y yo quisiera estar con todos ustedes. Si no tiene billete, yo lo invito. ¿Ok? Que Dios lo bendiga. Bye bye.